voy a traer ahora sí es algo adicional, sí, un uso adicional para que también vean esto, cómo lo podemos utilizar en distintas formas, ¿sí? Porque a veces vemos los temas genéricos y no, digamos, viéndolos adaptados, por ahí uno dice, ah, bueno, qué bueno, se puede utilizar acá en esto, o a veces no vemos que se puede utilizar en algo que tenemos, entonces está bueno verlo a veces en algunos ejemplos aplicados. Entonces, por ejemplo, yo acá les traigo, fíjense, vamos a ver ahora una aplicación de esta función, pero en listas validadas. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla, ¿sí? Denme un segundo. Fíjense, tenemos una tabla, ¿sí? Esto ya está configurado en formato de tabla. Sí, recuerden, para crear una tabla simplemente o seleccionamos todo el rango de datos en ese momento que tengamos y le damos a control T, ¿sí? En este caso me va a dar error porque obviamente ya está creado, pero fíjense, yo por ejemplo selecciono estos tres datos, ¿sí? Estos tres campos de acá y aprieto control T, fíjense, me va a aparecer la opción de crear una tabla donde podemos obviamente seleccionar si tiene encabezados o no. ¿Sí? En este caso no necesito que sea una tabla, así que lo cancelamos. Esto ya está creado como una tabla, ¿sí? Otra opción es acá desde la barra de fórmulas podemos darle un nombre, ¿sí? Una asignación de nombre a esa tabla, o mismo insertar tabla, ¿sí? Para crear la tabla específica, ¿sí? Una vez que creamos la tabla, recuerden que se les va a aparecer un menú adicional al costado que dice diseño de tabla, ¿sí? Y ahí podemos configurar distintas formas, distintos configuraciones de formato, estilos y demás para la disposición de esa tabla, ¿sí? Pero bueno, en este momento esta tabla le vamos a dejar el nombre tabla 1, ¿sí? Eso es importante el nombre, recuerden, porque lo vamos a utilizar para referencias, ¿sí? Pero básicamente tenemos una tabla con códigos, ¿sí? Un ítem, que en este caso vamos a suponer que son banderas, ¿sí? Entonces tenemos el código, el ítem con el nombre que tiene ese ítem de bandera, el stock con el que disponemos, un costo y la imagen, ¿sí? En este caso que es, digamos, lo que vamos a utilizar, ¿sí? Específicamente para 4 casos, como puede ser Argentina, México, Colombia y Perú, ¿no? Entonces, esto es obviamente todo genérico sin ningún fin, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer acá utilizar, por ejemplo, es hacer una especie de buscador, ¿sí? Que colocando un valor de ítem, ¿sí? Nos traiga, ¿sí? La imagen de ese producto, ¿sí? Es decir, como un buscador de productos, ¿sí? Con la que nos traiga la imagen y el stock con el que disponemos, ¿sí? Eso es básicamente lo que queremos crear para este ejemplo práctico utilizando la función imagen, ¿sí? Obviamente que ya dentro de la tabla, fíjense que ya estamos utilizando acá la función imagen para los distintos casos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, para el caso de México tenemos obviamente la dirección, ¿sí? A la imagen que apunta que incluye la bandera de México, que es mx.png, si es un PNG, es una imagen en formato PNG, con texto alternativo México le pusimos, y obviamente la dimensión, estamos utilizando una dimensión de forma en tamaño original, si recuerdan que el 2 es tamaño original, ¿sí? Lo mismo para Colombia, fíjense, co.png, y para Perú, p.png, ¿no? Obviamente que esto lo utilizamos de flagpedia.net, o bueno, esta es la abreviatura o la redirección para lo que es la imagen, pero son banderas que se utilizan de la web de Flagpedia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Fíjense, primero lo que vamos a hacer, ¿sí? Es crear la tabla que ya la teníamos hecha, ¿sí? Con el nombre de tabla 1, ¿sí? Recuerden siempre primero crear la tabla para hacer esto. Lo que vamos a hacer ahora primero es vamos a crear los nombres, ¿sí? Desde el administrador. Entonces, fíjense, vamos a ir al menú de fórmulas, ¿sí? Vamos a ir al administrador de nombres, ¿sí? Esto por ahí lo recuerdan para otros tipos de casos que hicimos, ¿sí? Siempre recuerden que las referencias se pueden administrar desde este administrador de nombres. Aquí vamos a tener todas las referencias que tenemos de nombres dentro de la hoja, ¿sí? O mejor dicho, desde el libro, ¿sí? Porque obviamente tiene las referencias hacia dónde apuntan esos nombres. Pero básicamente, fíjense, una vez que creamos la tabla con el nombre de tabla 1, en valor ya me asigna todas las referencias de esa tabla, ¿sí? Y nos dice a dónde se refiere, ¿sí? Y en el ámbito del libro. Esto está bien que esté creado acá porque ya creamos una tabla, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a crear ahora son los nombres, específicamente para poder hacer este buscador. Entonces vamos a colocar nuevo. El primer nombre que le vamos a colocar es, fíjense, vamos a colocar ítems, ¿sí? Porque específicamente vamos a necesitar los ítems, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a colocar en la referencia, ¿sí? Vamos a colocarle igual, vamos a hacer la referencia a la tabla 1, por eso les decía que es importante que recuerden el nombre que le pusieron a esa tabla, ¿sí? Y vamos a colocar, fíjense, denme un segundo, vamos a colocar, perdón, entre corchetes, la referencia a tabla 1 ítem, ¿sí? Es decir, para que nos traiga los valores de ítem, con el nombre de ítems, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a darle enter a esto, y nos va a crear ese ítem. Ahora vamos a usarlo. Vamos a crear primero el otro también. El otro va a ser imágenes, ¿sí? Y va a ser una referencia específica a, también dentro de la tabla 1, ¿sí? Y lo que vamos a utilizar es específicamente
la referencia a imagen, disculpen acá. La referencia a imagen, ¿sí? Es decir, dentro de la tabla 1 vamos a utilizar las referencias de imagen, ¿sí? Lo que hicimos antes fue dentro de la tabla 1 vamos a utilizar referencias de ítem, ¿sí? Por eso imágenes para imagen y ítems para ítem, ¿sí? Bien, una vez que tenemos estas referencias creadas, ¿sí? Le vamos a cerrar. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una lista validada, ¿sí? Específicamente acá en ítem, para no tener que completar con el ítem específico. Yo no quiero completar acá a Argentina o México y que me traiga específicamente. Digamos, yo lo que quiero es que acá ya tenga una lista validada con todos los valores de ítem posibles que podemos utilizar, ¿sí? Entonces vamos a ir fíjense, vamos a ir a datos, ¿sí? Una vez que tenemos seleccionada la celda, y vamos a ir dentro de la herramienta de datos, a validación de datos, ¿sí? Dentro de esta validación de datos vamos a decirle como configuración y criterio de validación que nos permita solamente una lista como opciones para aplicar dentro de esa celda. Y el origen, fíjense, el origen en este caso va a ser ítems, ¿sí? ¿Por qué ítems? Porque ítems es específicamente el nombre que le dimos justamente a esa referencia, ¿sí? Dentro de la tabla 1 a todos los valores que va a contener ítem. ¿Se entiende? Entonces, automáticamente esta nomenclatura de ítems va a analizar toda la columna de ítems y nos va a agregar una vez cada ítem. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera automáticamente podemos tener a disposición la búsqueda de cualquier elemento de esa columna, ¿sí? Entonces, fíjense, lista ítems. Le damos a Enter. Entonces, fíjense que una vez que seleccionamos esa celda nos va a aparecer obviamente una flecha de opciones y si entramos nos van a aparecer todas las opciones de ítem que tenemos para hacer la búsqueda, ¿sí? En este caso obviamente como tenemos solamente 4 nos trae esos 4, pero imaginen si tenemos una lista de por lo menos, no sé, por decir algo, 1000, 2000 elementos, ítems irrepetidos, digamos, no sería imposible completar uno a uno, ver cuáles digamos, individualmente cuáles son los que aparecen, ¿sí? Entonces con esta forma simplificamos y ya nos individualiza una vez cada uno de esos elementos para tenerlos en una lista ordenada, ¿sí? Entonces si ponemos por ejemplo Argentina, Colombia, ven, ya aparece en el buscador, ¿sí? Bien, entonces una vez que tenemos ya generada la lista validada con todos los ítems posibles, vamos a necesitar crear las otras columnas que obviamente se van a referenciar con ese ítem de la lista validada, ¿sí? Es decir, nos va a traer otro elemento de otra columna pero basándose en el elemento que nos figura en el ítem, ¿sí? Yo, digamos, cuando coloco elemento ítem México, quiero que me traiga la imagen de México, ¿sí? No quiero que me traiga la imagen de Argentina, ¿se entiende? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar. Y de paso, si no la conocen, es otra función que los invito a que investiguen y que la busquen en la web, ¿sí? O en el canal, que ya está publicada y hay bastante material al respecto, que es la función buscar X, que es una función que también digamos, se utiliza muy seguido, muy a menudo, y obviamente siempre recomiendo que utilicen esta función antes que buscar B o buscar H o buscar para realizar tipos de búsqueda, ¿sí? O es más, les diría que antes de llegar a utilizar buscar B, prefiero que utilicen la combinación de índice y coincidir, que es otra combinación de búsqueda que es mucho más eficiente, ¿sí? para realizar las búsquedas, sobre todo por la disposición de cómo están los valores y demás. Hay comparativos también en la web y en el canal para que vean respecto a las funciones de búsqueda. Pero sobre todo, bueno, si no la conocen, les recomiendo que también profundicen sobre esta función porque es sumamente interesante, fácil de utilizar y mucho más simple que otras funciones más rebuscadas como son las funciones estas que les comento de buscar B y demás. Así que bueno, vamos a utilizar buscar X, ¿sí? Fíjense qué simple que es utilizar esta función. Y lo que vamos a colocar es, vamos a hacer la referencia primero a donde se ubica el ítem, ¿sí? Que sería el valor buscado. La matriz, ¿sí? La matriz de búsqueda va a ser específicamente tabla 1, recuerden, ¿sí? Fíjense que una vez que colocamos tabla 1 ya Excel nos identifica, ¿sí? Que es la tabla, fíjense, por el color y además porque ya lo sombrea y nos aparece abajo con el icono de tabla, ¿sí? Y dentro de tabla 1, ¿sí? La matriz buscada, específicamente yo quiero que busque dentro de ítem, ¿sí? No quiero que busque en cualquier lado, ¿se entiende? Digamos, dentro de esa matriz quiero que busque sobre la columna de ítem, ¿sí? Acá sería lo mismo que completar con la columna B, pero a veces, digamos, ¿qué sucede? Por ahí debajo de, por ejemplo esta tabla tiene solamente 10 filas de datos y en la fila 13 tenemos unos subtotales que nada que ver, y si completamos con toda la columna B nos va a incluir también otros valores que nada que ver con los ítems, ¿se entiende? Por eso es que es mejor trabajar con tablas o aspectos más sectorizados que específicamente configuraciones genéricas como toda la columna, toda la fila, demás, ¿se entiende? En este caso, fíjense, apuntamos específicamente a esos valores de ítem de la tabla.
Además, esto tiene otro beneficio adicional que, por ejemplo, al estar configurado como tabla, si yo agrego una fila con más valores, automáticamente esto lo va a incluir. ¿Se entiende? En cambio, si hacemos algo más arbitrario, como decirle, en vez de tabla 1 ítem, le decimos que haga de B2 a B5, si después completamos una fila nueva con, por ejemplo, la bandera de Chile, por ejemplo, no nos las va a incluir dentro de la búsqueda. No nos las va a incluir dentro de la lista de ítems para poder buscarlo. ¿Se entiende? Entonces, siempre trabajen sobre elementos que sean dinámicos, ¿sí? Es decir, una referencia a una tabla y una columna dentro de esa tabla, o específicamente una tabla, dependiendo del caso, o una fila, ¿sí? Digamos, dependiendo de cómo tengamos la disposición de los datos. Entonces, en este caso, a ver, disculpen, que me sonó algo. Ahí está. ¿Escucha bien, no? Sí. Perfecto, entonces, hacemos referencia como matriz de búsqueda a la tabla 1, ¿sí? Y dentro de la tabla 1 al ítem, ¿sí? Y luego lo que vamos a completar, fíjense, es la misma. Como matriz de vuelta va a ser la misma tabla 1, pero le vamos a pedir que se base en la columna que necesitamos, que en este caso, ¿cuál es? ¿Sí? Es la columna que dice imagen, ¿sí? Obviamente acá lo que estamos haciendo referencia es al encabezado, ¿sí? Obviamente no, perdón, disculpe, estamos haciendo referencia a imagen como el nombre que le dimos, ¿sí? Dentro del administrador de nombres a esa matriz que contiene todos los valores de imagen, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, fíjense, buscar X, vamos a buscar este ítem dentro de la tabla de ítems nombrado como ítems y que nos devuelva en este caso la imagen que contiene la columna con imagen, ¿sí? Le damos a Enter, fíjense, y me devuelve específicamente la bandera de México, que es la que estamos necesitando, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo acá coloco Colombia, fíjense qué sucede, automáticamente me trae la imagen, ¿sí? Que queremos de ese elemento, de ese ítem, ¿sí? Fíjense cómo podemos hacer un buscador de productos con imágenes y demás. Ya se van dando cuenta un poco la riqueza de este tipo de función, ¿sí? Estamos acá combinando buscar X con la función imagen, ¿sí? Para lograr un buscador de productos, ¿sí? Fíjense qué interesante y qué lindo, ¿no? Para poder aplicar en una hoja o en un tablero de comando, una hoja que digamos que utilicen para cualquier tipo de herramienta, ¿sí? De trabajo. Y bueno, lo que nos faltaría es hacer una vinculación para que también nos traiga el stock, ¿sí? Obviamente de Argentina. En este caso no tiene mucha referencia con la imagen, pero vamos a usar lo mismo. Vamos a usar obviamente buscar X, ¿sí? Y lo que vamos a utilizar en este caso específicamente va a ser nuevamente la referencia I2, ¿sí? Vamos a colocarle que la matriz buscada sea dentro de tabla 1 la columna de ítem, ¿sí? Porque obviamente se va a basar en el mismo elemento que está buscando en I2, ¿sí? Y como matriz de vuelta vamos a poner tabla 1, pero en este caso, fíjense, vamos a colocarle la palabra stock, ¿sí? Entonces, no va a hacer falta, ¿sí? Específicamente, tratar con la administración de nombre stock. También podríamos haberle asignado un nombre, ¿no? Obviamente, en este caso, como tiene el mismo nombre, no tenemos problema, ¿sí? Entonces, así nos va a traer también, fíjense, el stock para la bandera, en este caso para la bandera de ese ítem, ¿sí? Fíjense, Argentina 7, que está bien. Fíjense si colocamos, por ejemplo, Perú. Disculpen. Nos dice, esta es la imagen y este es el stock que disponemos que está traído de esta tabla, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, coloco 3, fíjense que automáticamente lo va a actualizar, ¿sí? Bueno, eso era un poquito lo que era listas validadas. Sí, espero que no me olvido nada de este tema. A ver, déjenme ver. No, está bien. Básicamente, entonces, para recapitular, teníamos obviamente una tabla convertida, una lista convertida a tabla, ¿sí? Con la aplicación de la función imagen para traer una imagen específica que se asigna a ese producto, ¿sí? Y realizamos un buscador combinando esa búsqueda de ese elemento con una lista validada, ¿sí? Para traernos la imagen que trae la función imagen, ¿sí? A través de la función buscar X, ¿sí? Y lo mismo hicimos para el elemento del stock, ¿sí? Y así tenemos un buscador simple por ítem, ¿sí? Que sería obviamente la base de toda la búsqueda, ¿sí? Estas dos columnas, recuerden que están vinculadas con el elemento que figure en la celda I2 en este caso, ¿sí? Bueno, no mucho más que eso. Recuerden lo que les iba a decir. Bueno, les había dicho que lo que son referencias, ¿sí? De imagen, recuerden que siempre tiene que ir con punto y coma, perdón, entre comillas la referencia, ¿sí? Y tiene que ir con HTTP o HTTPS específicamente para que traiga la relación, ¿sí? No olviden de poner la extensión de formato de la imagen, ¿sí? Que les va a permitir
traer a disposición la imagen que esté publicada en esa web, ¿sí? Y recuerden que no todas las imágenes son archivos habilitados, ¿sí? Para esta función. Algunos son PNG, JPG, MP, los más clásicos, ¿sí? Funcionan, y algunos otros más que solo lo pueden ver en el video que publicamos del video de la semana, ¿sí? Otra salvedad, recuerden que esto no se puede utilizar con referencias locales, ¿sí? Es específicamente para web, es decir, no podemos hacer referencia a una carpeta, a un archivo que nosotros tengamos en la máquina, ¿sí? Eso es por lo pronto es algo que se está analizando, pero no encontré todavía material disponible de que se pueda realizar. Pero bueno, nada, no sería tampoco improductivo si no se podría habilitar, ¿no? A futuro. Pero bueno, el problema que tiene eso es la referencia de que si le enviamos este archivo a otra persona y esa persona obviamente no va a tener la imagen en nuestro archivo, en nuestro disco local, obviamente que no le va a tener la imagen correcta, ¿no? Por eso es que por ahí la parte de referencia, si está alojado en una web de acceso externo, independientemente de dónde abramos ese archivo de Excel, obviamente que va a poder disponer de esa imagen en el momento, ¿sí?